Muy bien, entonces, vamos ahora sí a entrar en materia y a retomar lo que venimos hablando, que a mí me ha ayudado mucho y me tiene muy prendido en esa área en este tiempo, que chévere, y espero seguirlo haciendo sin parar y espero que usted también. El tema que venimos hablando o que venimos analizando a mayor profundidad es el ayuno. En inglés, fast. Ya aprendí. Si usted quiere decir estoy ayunando en inglés, diga I'm fasting. Yo no sabía, ¿cierto? Lo dije bien. Ya aprendí. Yo no sabía. Entonces, Laurita me enseñó esa palabra. Yo pensé que me estaba tomando el pelo cuando me dijo eso, pero era en serio. Entonces, pues ya aprendí. Muy bien. Entonces, estamos hablando del ayuno. Y a mí me gusta aprender mucho de las cosas es entendiendo para qué lo hago. Cuando uno entiende para qué hace algo, uno le halla sentido a las cosas, ¿cierto? Pusimos ejemplos rápidos hace una semana de para qué yo trabajo, ¿cierto? Para qué yo me caso, para qué me quedo soltero, porque también me puedo quedar soltero y ahí para qué es, ¿no? También, porque no es pecado no casarse. ¿O para qué venimos a la congregación? ¿Se acuerdan? Lo analizamos rápido, así tiramos algunos detalles. ¿O para qué, qué sé yo estudio? Porque también eso tendría un ¿para qué? Y cada vez que yo busco en la Biblia los ¿para qué hago las cosas? Descubro cosas maravillosas. De hecho, también en algún punto, y lo volveré a hablar en otro momento, hemos hablado para qué orar, ¿cierto? ¿Para qué perdonar? Porque también hay para qué perdonar. Si yo les dijera en este momento, dígame a alguien, ¿para qué deberíamos perdonar? ¿Qué me respondería? Porque siempre van a haber ofensas, ¿no? De hecho, usted y yo también vamos a ofender durante nuestra vida a alguien o a algunos. Así que es inevitable las ofensas. Inevitable es hacerlas, ojalá las hagamos lo mínimo posible. Inevitable es recibirlas. Pero si yo le preguntara hoy rápido, ¿para qué debemos perdonar? ¿Qué me respondería? Charles dice para ser libre, pero eso no me vende tanto porque libre de... ¿Sanar de qué? La Biblia dice que nosotros debemos perdonar para que Dios nos perdone. Ese es un primer para qué. ¿Sabía que él dice eso? Porque si ustedes no perdonan a quienes los han ofendido, su Padre Celestial no perdonará sus ofensas, las que ustedes han hecho contra Dios. O sea que un para qué es un buen negocio perdonar, ¿no? Porque si yo no perdono, no recibo perdón de mis pecados. ¿No es tremendo eso? ¡Wow! O sea que para qué perdonar, un primer para qué es para ser perdonado por Dios. Lo que quiso decir Charlie lo voy a traducir de pronto y es para no estar atado al rencor en nuestra vida, para ser libre del rencor, ¿cierto? Somos libres, como cantaba Charlie hace un rato, somos libres cuando perdonamos. Del rencor nos mantiene en pausa. ¿Se ha puesto usted una película en pausa? Hoy en día es más fácil todo lo digital. Así queda nuestra vida cuando no perdonamos, en pausa. Entonces, para que vuelva a reproducir la película y usted pueda seguir adelante, tiene que perdonar sí o sí. La pregunta es, ¿cuántas veces perdonar? ¿Cuántas? Si el número 7 tipifica lo completo, lo perfecto, lo eterno, y le dicen a uno 70 veces 7, o sea, ¿que cuántas veces? Todo el tiempo. Todas las necesarias para mantenernos libres y para que Dios perdone nuestros pecados. Todas las necesarias. Así que el para qué me motiva, me enseña. ¿Cuál es la diferencia entre para qué y por qué? Porque a mí me gusta hablar más de para qué que de por qué. ¿Cuál es la diferencia entre un para qué y un por qué? Metámosle ahí el español, de un why and what for? What's the difference? ¿Sí lo dije bien? No sé. ¿Para qué es un propósito? Los propósitos de algo es el para qué y el por qué, las razones. ¿Sí ven la diferencia? Cuando yo le pregunto a usted por qué, tenemos que hablar de razones, no son de propósitos, de razones.
Cuando yo les digo para qué es porque estoy hablando de propósito. Los propósitos detrás de. Por eso el nuevo libro que va a salir se va a llamar ¿Para qué murió Jesús? Los propósitos. Para perdonar mis pecados, sí, y se acabó ahí. Entonces tenemos que descubrir. Muy bien. Entonces estamos analizando para qué ayunar. ¿Se acuerdan que hace una semana les dije que ayunar era abstenerse de alimento? Yo le voy a traer hoy rápidamente dos palabras. Dos palabras no, la palabra ayunar tanto en hebreo como en griego, los significados. Entonces démonos un segundo aquí a que aparezca en pantalla. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente empezamos a llamarle ayuno a la abstención de otras actividades. Cuando realmente abstenernos o mejorar nuestra vida cotidiana alrededor de otra actividad no es ayunar, eso se llama dominio propio, eso se llama debo corregirme o disciplinarme en cierta área porque esa área me está afectando. Eso no es ayunar, eso es simplemente corregirme. Pero miren lo que la palabra ayunar en hebreo. Ayunar en hebreo se escribe así, no me diga que la pronuncie, porque no sé cómo, pero es la T y Zum. No sé cómo se pronunciará, pero así se escribe en hebreo. Y así en la mayoría del Antiguo Testamento, esa es la palabra que se usa cuando ayuna. Mire lo que dice, cubrir la boca. O sea, cuando usted hace, es abstenerse de alimento, cubrir la boca, ayunar. Así que ayunar es como si usted se tapara la boca y no comiera. Es abstenerse de alimentación, literalmente. También la trajimos en griego, porque en griego fue la que empezaron a usar en la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Será que cambia el significado? Vamos a ver. Se dice, se lee con nuestro idioma nesteuo, que es abstenerse de alimento. Eso es ayunar, abstenerse de alimento. Así que no podemos darle otro significado al ayuno, más que abstenerme de alimento. Lo que hemos visto en la Biblia es que hay diferentes periodos de abstinencia en alimento, según lo que cada situación y persona decidió delante de Dios. Si usted me pregunta cuánto tiempo debo ayunar, no hay nada específico. En ocasiones vimos que habían un día de ayuno, en otras proclamaron 3. El Señor ayunó 40 días. Moisés ayunó 40 días. Así que no hay un tiempo específico, pero sí estamos descubriendo los para qué. Y hace una semana hablamos de 3 para qué, los cuales ya no vamos a repetir. Los vimos en la Biblia, porque hoy vamos a completar 3 más. Es decir, estamos descubriendo 6 para qué ayunar, 6. Los 3 primeros fueron ¿cuáles? ¿Recuerdan? Primero, para volvernos al Señor, demostrar un arrepentimiento y una humillación ante Dios, porque estamos decididos a apartarnos de la maldad. Es una decisión y una manera decisiva de hacerlo. Entonces, ayunábamos. Una segunda ¿para qué? Un segundo ¿para qué? Fue para buscar con mayor intensidad la voluntad de Dios para tomar decisiones. ¿Se acuerdan? Antes de tomar una decisión trascendental, ellos y las personas y varios personajes en la Biblia ayunaron para pedirle a Dios que les pudiera guiar sobre una decisión a tomar trascendental. Hubo una tercera que ya analizamos con varios ejemplos, que fue para fortalecerse y prepararse en espíritu para realizar una tarea trascendental. Esta última es cuando usted ya sabe que debe hacer algo, solo que usted se prepara de antemano en espíritu para fortalecerse, entonces ayunaba antes de ir a hacer la tarea que Dios ha encomendado o que usted ya descubrió que debe hacer. Es diferente a la anterior, porque la anterior es para descubrir si sí o no, es meterse más con Dios, y la primera para arrepentirse. Así que vamos 3, vamos hoy por la cuarta, ¿listo? Cuarta, y esta sí la vamos a ver nuevamente con ejemplos.
El cuarto para qué que podemos descubrir en la Biblia es: debemos ayunar para pasar un duelo. Duelo. Un duelo es una situación donde entramos en una profunda tristeza por algo que ocurrió alrededor de nuestra vida que nos ha afectado de una manera directa y fuerte. Generalmente, ¿por qué entramos en duelo? Una muerte de una persona cercana, ¿cierto? Generalmente esa es la mayor o la más fuerte, pero también podemos entrar en duelo por algo más. Generalmente es por muertes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Es importante entender que generalmente la gente cuando entra en duelo se refugia en cosas o en algo. ¿Usted cuándo ha visto en qué se puede refugiar a alguien que entra en duelo? ¿A veces en qué? A veces en alcohol. Se refugian en el alcohol. ¿En qué otras cosas se refugian cuando generalmente entran en duelo algunas personas? ¿En la qué? En la comida, ¿es verdad? ¿En qué otras cosas? Droga, es verdad. ¿En qué otras cosas se refugian? A veces en otras personas, ¿cierto? En dormir y no hacer nada, en caer en un estado de depresión, de que usted se en sí misma, se mete, no quiere saber del mundo y empieza a darle permiso a la depresión, ¿cierto? ¿Qué otras cosas se puede refugiar? En mujeres, los hombres, o las mujeres en los hombres o los hombres en las mujeres, ¿cierto? En la inmoralidad sexual también hay refugio del duelo, ¿sabía? Generalmente es en el pecado. Entonces, una de las formas de entrar en un duelo es caer en pecado, zambullirse en él. Pero Dios nos da otra alternativa, y es el ayuno en esos momentos. Vamos a leer, ¿listo? Vamos a abrir el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Perdón, yo tomo esto un poquito. Gracias. Vaya conmigo a segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Yo quiero contarle una cosa. En la Biblia hay dos versiones de la muerte del rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El primer rey de Israel, antes que David. Usted y yo vamos a leer las dos versiones. Esta primera es una versión de cómo murió el rey Saúl. Y después vamos a leer cómo murió el rey Saúl en otra versión. Hay otra versión de su muerte. Obviamente los sucesos son muy similares, pero el desenlace final es diferente. ¿Cuál de las dos es la realidad? No lo sé. Pero lo que sí sé y lo que sí podemos analizar es cómo usaron el ayuno en medio de ese duelo por la muerte de el rey Saúl. ¿Listo? Entonces vamos a leer rápidamente dos versículos. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 11. No le voy a leer todo esto, pero lo voy a poner en contexto para que entienda estos dos versículos que vamos a leer. Esta primera versión es que estaban en batalla Israel, incluyendo su rey, incluyendo los hijos de Saúl, contra los amalecitas, pueblo enemigo. Y como Dios ya se había apartado de Saúl y ya no lo estaba respaldando, en esa batalla iba a caer muerto. Dios iba a permitir que cayera muerto Saúl. Pero ¿cuál es esta versión? Para no leer todo, una malecita, es decir, un personaje del enemigo, llegó con pruebas tangibles de que Saúl había muerto. Le trajo a David, el futuro rey de Israel, una prueba tangible de sus prendas, diciéndole, el rey ha muerto. Un enemigo a David. David le dijo, ¿verdad? Cuénteme, ¿qué pasó? Entonces el amalecita le contó, mire, es que ya él estaba moribundo, estaba a punto de morir, y en su medio agonía, Saúl me dijo a mí cuando me vio cerca, yo ya no puedo más, estoy que agonizo, máteme, o sea, termíneme de clavar la espada que ya tengo medio clavada. Entonces el amalecita todo contento le dijo, porque seguramente él sabía que
que Saúl quería matar a David, y tratando de sacar ventaja le dijo, y pues yo le hice caso, y pues le terminé de empujar sobre la espada. Y eso le vengo a contar, querido David. Entonces David, tan lindo, pero cuando supo lo que él le estaba diciendo, dijo esto. ¿Está listo? Al oírlo, a la malecita, David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras, lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. En ese caso hubo un ayuno, no sabemos exactamente a qué hora se presentó, puede ser que haya sido hacia la mañana, así que ayunaron de ahí hasta el anochecer. Entonces David le preguntó al joven que le había traído la noticia, mire qué paradoja, ¿de dónde eres? Soy un extranjero amalecita, dijo el hombre. Seguro el muchacho o el hombre habrá dicho, ya me gané a David, le maté al enemigo, ¿cierto? Y a pesar de que yo soy su enemigo, me va a dar de pronto un buen cargo acá. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo te atreviste, dijo David, a alzar la mano para matar al ungido del Señor? Le reclamó David. Y enseguida llamó a uno de sus hombres y le ordenó, anda y mátalo a este. Le salió el tiro por la culata, como dice por ahí. Le salió mal el plan a la malecita. Aquel cumplió la orden y lo mató. David por su parte dijo, que tu sangre caiga sobre tu cabeza, tu boca misma te condena al admitir que mataste al ungido del Señor. Acá hay algo muy, muy importante que yo aprendí hace muchos años y me ha ayudado mucho, y es, si ustedes recuerdan, si esta historia es la real y si de verdad la malecita ayudó a empujar a Saúl para su muerte, a mí me cambió la vida saber que hacía un tiempo atrás, ¿se acuerdan cuál fue la orden de Dios hacia Saúl? Y cuando Dios decidió que ya él no iba a seguir siendo rey en un futuro, ¿cuál fue la orden? Dios le dijo a Saúl a través del profeta Samuel, aniquila a todos los amalecitas. ¿Se acuerdan? A todos, 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 grandes, chicos, niños, jóvenes, adultos, pequeñitos, no se quede con nada y mate a todo. Y el problema de Saúl, y ahí empezó su declive, fue que él no los mató, a todos. ¿Qué es la paradoja de esto? Que después, si esto es real, fue una malecita el que le dio la estocada final. ¿Qué hay detrás de la enseñanza? Que cuando tú no erradicas los amalecitas de tu vida de una manera contundente y de raíz, hablo del pecado, después esas raíces que tú dejas ahí vivitas, te pueden venir a dar la estocada final. ¿Entienden lo que hay detrás de esto? Porque si esto es verdad, fue una malecita el que le dio la estocada final a Saúl. Así que más vale que cuando sepas que algo no está marchando bien o que Dios te ha pedido que erradiques algo de tu vida, lo erradiques. Ya sea una persona, una relación, una manera de hacer las cosas, un pecado oculto, algo que esté pasando, Dios te ha dicho, erradica eso, basta ya. Y Él le da tiempo a uno, ¿no? Pero si un día no lo hacemos, eso nos va a terminar matando. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar? El ayuno. David entró en ayuno por causa del duelo que él sintió al escuchar que el rey y también su amigo Jonatán, porque era su amigo, el hijo del rey, habían muerto. Leamos otra rápidamente, la otra versión de esta misma muerte, Primera de Crónicas. El libro de Primera de Crónicas, capítulo 10. ¿Listo? Yo también voy con ustedes. Versículo 11. En esta versión de la muerte de Saúl también hay ayuno, pasa prácticamente algo muy similar. Sin embargo, aquí no cuentan que la estocada final se la haya dado una malecita a Saúl, sino que él mismo se empujó. ¿Listo? O sea, el mismo rey. ¿Bien? Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 11. Vamos allí. Y mire lo que pasó cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl. Bueno, aquí la historia es más fuerte porque habían dicho que
Saúl se suicidó antes de que lo agarraran, pero los amalecitas, ¿saben qué hicieron? Le cortaron la cabeza y andaban con la cabeza así de Saúl para arriba y para abajo. ¿Entienden lo tremendo? No sé cuál es la real. ¿Bien? Pero lo que están contándonos es que se levantaron todos los valientes y rescataron los cuerpos de Saúl, pues sin cabeza, ¿no? Y de sus hijos. Los llevaron a Jabes, sepultaron sus huesos debajo de la encina de Jabes y guardaron 7. Acá dicen que guardaron ¿cuánto? 7 días de ayuno. ¿A causa de qué? De la muerte del rey Saúl. Si yo después lea el capítulo 10 desde el 1 y ustedes se van a ver todo lo que le cuento de la cabeza y que le cortaron y eso. Pero como no tenemos tanto tiempo, aquí lo que quiero que vea es que este grupo de personas, en el otro nos hablaban era de David, ayunó hasta el atardecer. Aquí ya es un grupo de personas que ayunaron 7 días a causa de la muerte de Saúl. Así que Dios nos entrega el arma del ayuno para no meternos en un área que nos pueda traer lo que ya hablamos, ese pecado, inmiscuirnos en el duelo, porque duelo vamos a tener todos, ¿verdad? El que no llegue a tener duelo es porque de pronto se muere primero que los más cercanos, ¿no? Pero la mayoría que vivamos más tiempo vamos a tener que pasar por duelo tarde que temprano. Así que acordémonos de poder buscar a Dios e incluso usar el ayuno para no refugiarnos en otra área ni caer en cosas incorrectas a través de un duelo. Vamos a leer la última acerca de esto, Lucas capítulo 5, versículo 33, algo que Jesús le dijo a los que en esa época lo escucharon hace 2000 años. Y fue algo muy interesante que les dijo en Lucas capítulo 5, versículo 33, y les voy a decir el contexto rápidamente. El contexto es que, ¿se acuerdan que en Israel solían ayunar? Resulta que en la época y en el momento, en el tiempo que Jesús anduvo con sus discípulos, pues los demás de Israel, los demás judíos, le empezaron a decir a Jesús, oiga, ¿por qué usted y sus discípulos no ayunan? En cambio los demás, que entre comillas creemos en Dios, sí ayunamos. Parece como interesante el cuestionamiento. O sea, en ese periodo de tiempo, los discípulos cuando andaban con Jesús no estaban ayunando. ¡Qué interesante! ¿Cuál sería la respuesta del maestro? Vamos a ver. Ese era el contexto. Entonces, Lucas 5:33 dice lo siguiente. Entonces, dice, algunos le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos, Jesús, se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les replicó, ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, en aquellos días sí ayunarán. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir el Señor? En ese momento de alegría y gozo, que era muy pequeño el tiempo en que el Mesías iba a estar con ellos, ellos no estaban en duelo, estaban en regocijo. Pero el novio, que era él, se les iba a quitar pronto, porque lo iban a matar, ¿verdad? Y luego de resucitar, él se iba a ir. Él dijo, pero ahí sí ayunarán. ¿Por qué? Porque iban a entrar ¿en qué? En un duelo. Cuando ellos entren en duelo, ahí sí van a ayunar, dijo el Señor. Hablando de ese concepto del duelo. ¿Bien? Pero acuérdense que hay muchos motivos por los cuales ayunar. No solo ese. Así que si los demás ayunaban, no estaba mal. Y quizás eran por los demás motivos que estamos hablando, porque hay muchos. ¿Verdad? Y deberíamos hacerlo constantemente, estar preparados en espíritu para todo lo que estamos haciendo, en fin, y todo lo demás. Sin embargo, en este caso, el Señor se refirió a ese parámetro y les dijo, no es necesario que ayunen en este momento, pero apenas les quiten el novio, van a ayunar. ¿Bien? Muy bien, vamos por el quinto para qué. Vamos por el quinto. Y dice, para interceder ante Dios por una situación de juicio o calamidad. Esto es muy importante.
para interceder ante Dios por una situación de juicio o calamidad. ¿Juicio es qué? Juicio es que Dios determinó algo para hacer y usted se dio cuenta. Y usted está tratando de meterse delante de Él a ver si puede, quizás, hacer que el Señor pase esa decisión de juicio o la frene. ¿Me entiende lo que quiero decir? Él dijo, voy a hacer esto. Y usted se dio cuenta y Dios mío, no estoy diciendo que Él va a cambiar porque usted ayune, pero puede ser una manera de desnudar su vida y su corazón delante de Dios para ver si ese es juicio o calamidad, es decir, vinieron ciertas áreas o ciertos momentos de nuestra vida difíciles. La calamidad es cuando generalmente, cuando usted le escucha la palabra calamidad, ¿qué se imagina? ¿Qué se imagina? ¿Enfermedad? Por ejemplo, un accidente, enfermedad, que nuestro cuerpo está siendo, está débil, está siendo atacado, que estamos enfermos, que estamos en una situación de, incluso de casi morir. Eso es generalmente una calamidad. Puede ser en esa área, pueden ser en otras. Pero vamos a descubrir cómo en esas dos áreas se puede intervenir con ayuno y permitiendo, pues obviamente que Dios tiene la última palabra, pero usted y yo podemos usarla. Vamos a segunda de Samuel. Volvamos a Samuel. Y vamos a ver cómo el ayuno en esta área es importante. Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Listo? Segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a ir al versículo 13. Voy rápido el contexto. ¿Recuerdan que David cometió un error grave? ¿Cuál fue el error grave que cometió David en su vida? ¿Cuál? El de haberse metido con una mujer que tenía esposo. Ahí fue el error grave de David, lo cual desembocó en que él aprovechara la situación de guerra de ese momento para mandar al esposo al frente de una manera intencional, buscando que lo mataran, porque él sabía lo que había hecho. Y peor aún, porque le quedó embarazada la chica. Eso es como cuando usted y yo podemos llegar a pecar en esa área sexual y preciso quedan embarazados o embarazada la chica. Le hago una pregunta, si no queda embarazada, ¿no pasa nada delante de Dios? Es gravísimo, solo que el bebé es la evidencia hacia el público de tu pecado o del mío, pero el error es igual de grave con o sin bebé. Lo que pasa es que ante el público a veces no es tan fácil de discernir porque no hay bebé. La pregunta es, ¿cuánta gente anda viviendo en inmoralidad sexual, pero no se ve a causa de que no hay bebés? Pero delante de Dios están apartados, están muertos, están en una cárcel que se llama la inmoralidad sexual. Ahí sí, como dice Charlie, no pueden ser libres, a menos de que haya arrepentimiento. Pero resulta que aquí hubo bebé, y entonces al haber bebé, al estar embarazada, él mandó al frente a Urías, el esposo de Betsabé, y efectivamente le salió bien el plan, lo mataron. Pero ¿cuántos saben que a uno no le sale bien nada cuando Dios está viéndolo? Y aunque entre comillas le salió bien el plan, Dios ya lo había visto. Y como Dios ya lo había visto, suele hacer lo mismo Dios. Dios es tan lindo. ¿A quién manda para enfrentar? Cuando usted y yo estamos andando mal, generalmente ¿a quién va a usar Dios para venirnos a contarnos lo que va a hacer Dios? ¿A quiénes? ¿O a quién va a mandar Dios generalmente? A la autoridad de la vida de esa persona. Por eso cuando un hijo está andando mal, Dios le dice a los papitos, vea, le estoy mostrando lo que anda su hijo para que vaya. Por eso cuando nosotros los pastores tenemos la dura tarea, que no es tan fácil, de ir a encarar una oveja cuando está haciendo las cosas. A mí eso sí que me da duro. Porque yo casi que soy todo paz y amor. Casi. Pero cuando Dios ya me dice, tienes que ir a hablar, me ha tocado. Oh, qué pesadez. Pero hay que hacerlo. Porque te manda una autoridad, te lo va a decir. Cuando andas mal en el trabajo, Dios te lo va a mostrar a tu jefe.
Cuando andas mal con tu esposo es el que va a hacer con la esposa. Cuando el esposo anda mal, te va a mandar a un profeta. Así que nadie se salva. ¿Bien? Nadie. Y no es el profeta Diomedes Díaz, ¿no? Es un profeta del Señor. Y alguien te va a mandar Dios para decirte, vi lo que has hecho y andas mal. Y entonces le mandó un profeta a David a decirle, vi todo lo que hiciste. Y aquí vamos a leer, porque el ayuno fue usado por David para tratar de frenar la consecuencia que Dios había determinado, que ¿cuál era? Habían varias, pero una era, ese hijo que acabas de engendrar con Betsabé se muere. Y la segunda, no va a apartarse la espada, o sea, guerra entre los tuyos, nunca más. Tremendo que eso hasta hoy en día todavía se da, ¿no? ¿No ve Medio Oriente cómo está? Nunca estará en paz, porque eso viene de este problemita. ¿Listo? Así que nadie va a poder traer paz. Y el día que parezca traer paz es el anticristo. Qué interesante, ¿no? El único que va a poder volver a traer la paz total, y no como la paz total de nuestro país, sino la paz total de verdad, es el Mesías en su regreso. Mientras tanto, cuando le digan a usted que va a haber paz, no le crea. Va a haber guerra, va a haber espada. Nada que hacer. Bien, entonces, volviendo a lo que vamos a hablar del ayuno, 2 de Samuel 12:13 dice así. Ya entendiendo el concepto, dice, he pecado contra el Señor. Pues porque le acababa de decir el profeta lo que había hecho, para que me entienda. Entonces la respuesta de David ante el profeta, y eso es muy lindo, David era un rey. Es más, si David hubiera querido, hubiera podido mandar a matar al profeta. ¿Entienden lo que el profeta se estaba jugando su pellejo? Pero David, teniendo el poder de no aceptar su error y pudiendo incluso callar la boca del profeta a través de solo una orden, hizo una acción humilde. Les soy sincero, la mayoría de personas cuando tú te acercas a decirle la verdad, hubieran hecho lo contrario a David si estuviera en sus manos. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Generalmente así no seamos reyes, no nos aguantamos que nos digan, no estoy de acuerdo, estás andando mal. Qué duro, ¿no? Pero lo que hizo diferente a David no fue que no hizo el error, fue que se humilló ante Dios. Y cuando uno se humilla ante Dios, se humilla ante la autoridad. ¿Entienden lo que quiero decir? Así que David se humilló ante Dios y por ende no le hizo absolutamente nada al profeta, al revés. Bajó la cabeza y ¿qué dijo? He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán, el profeta. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Buena noticia, ¿no? Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David. De modo que el niño cayó gravemente enfermo. O sea que estaba en ese momento en una situación de calamidad el hijo de David. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. ¿Quiere decir que cuando ayunemos y pasemos las noches tirado en el suelo, Dios va a cambiar su juicio? No quiere decir que sí. Podría retardarlo, podría cambiarlo o podría dejarlo. Yo no le puedo prometer a usted que si usted hace eso, Dios va a cambiar su opinión. Ojo, nunca el que le diga eso, mentira. Hay épocas en la Biblia donde Él ha cambiado la decisión, la ha pospuesto, la ha alargado o no la ha cambiado. Eso es de determinación de Él. Y entonces, ¿qué pasó? Él ayunaba. Dice versículo 17, los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño?
Sí, ya muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó, se perfumó, qué interesante. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. ¡Wow! Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y ahí sí comió. ¿Por qué estaba ayunando entonces él? Él lo va a decir acá. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba. Pues pensaba, mire la intención de David, ¿cuál era? ¿Quién sabe?, se preguntaba él. Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo volverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Así que la razón por la que él ayunaba no era por duelo, al revés, es por duelo se bañó. Él lo ayunaba era para ver si Dios quizás cambiaba su determinación o decisión. Así que es otro motivo por el cual ayunar. Por eso cuando hay calamidad no está mal hacerlo, pero no quiere decir que Dios vaya a cambiar. ¿Entienden lo que digo? Ahora, podría pasar que sí. Y les mostré hace un tiempo y les puedo mostrar cuándo situaciones Él las pospuso, las detuvo a causa, pero eso lo determina Él. Les voy a mostrar una última, un salmo que escribió precisamente Él. Salmo 35:13, vaya conmigo rápido allá. El Salmo 35:13 dice algo, no es una historia, es simplemente una afirmación del salmista. Y él dice lo siguiente, hablando de los que estaban bajo su autoridad, de sus amistades. Y él dice esto, pues cuando ellos se enfermaban, yo me vestía de luto, me afligía y ayunaba. Es decir, cuando entraban en enfermedad, él se vestía de luto por ellos y ayunaba por ellos. Así que cuando tengamos una situación de calamidad, no está mal entrar en luto. No, es un luto no por la muerte, sino por la situación de calamidad y entrar a buscar a Dios a través de la oración, obviamente, y del ayuno. ¿Podría pasar? Claro, podríamos ayunar nosotros por situaciones de calamidad, claro que sí. Vamos por la última, ¿listo? El último ¿para qué? Hay otro para qué que descubrimos en la Biblia y es para, y esto es muy importante, para buscar el respaldo y la protección de Dios ante una situación de amenaza. Una situación donde usted sabe que las cosas están bajo peligro, donde usted sabe que viene, es un ejemplo tonto, pero más o menos así, un ejército contra usted, que lo vienen a atacar. Quizás usted no está en una batalla en términos de ejército, pero usted sabe que hay una presión detrás, que una posición, que hay ataque en su vida laboral, hay ataque en su vida familiar, hay ataque en su vida incluso civil, que se inventan cosas contra usted, que quizás usted tiene la conciencia que tranquila, pero le quieren hacer la zancadilla para quitarlo de allí o de acá, o hacerlo caer. ¿Entienden lo que quiero decir? Un ataque, hay amenaza por parte de otros. Entonces, quiero mostrarle dos ejemplos bíblicos de cómo usaron el ayuno ante amenazas y cómo Dios los respaldó. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vaya Crónicas. El capítulo 20. Este es el último para qué, ya vamos en el sexto. Pueden haber más, pero hemos por lo menos descubierto hasta el momento 6 muy importantes, todos que pueden usarse en uno u otro momento según la situación. Segunda de Crónicas, capítulo 20, le voy a poner el contexto rápidamente, es un rey llamado Josafat. Acuérdense que en esa época la nación de Israel ya estaba dividida en dos. ¿Se acuerda que estaba Judá por un lado dividida, que eran las 2 tribus de Judá y Benjamín, y por otro lado las otras 8 tribus eran el reino de Israel? ¿Se acuerda que quedaron divididos en un momento de la historia? Este rey que le estoy hablando, Josafat, era el rey de Judá. ¿Listo?
de este ladito. Y este rey, ¿qué ocurrió? Este rey era alguien que dentro de toda su gestión había hecho cosas muy positivas delante de Dios. ¿Bien? Porque la mayoría de reyes en esa época eran nefastos. Un liderazgo totalmente nefasto, un gobierno alejado de los principios de Dios, pero Josafat, en medio de su gestión, hizo cosas muy interesantes, buenas delante de los ojos de Dios, no todas, pero sí bastante. Y entonces cuando llegamos a Segunda de Crónicas, al capítulo 20, al versículo 1, Dios o Él va a usar un arma, que es el ayuno, para una situación de amenaza inminente. Mire lo que dice. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas, es decir, todos estos pueblos enemigos de Israel, en este caso de Judá, le declararon la guerra a Josafat. Amenaza inminente. Y alguien fue a informarle al rey y le dijo, del otro lado del Mar Muerto y de Edom, vienen contra ti una gran multitud. Uy, se venía un gran ejército contra ellos. Ahora están en Hasesón Tamar, es decir, en Engadí. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor. Muy buena decisión. ¿Y qué hizo? Proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. ¡Qué bueno! Ante una situación de amenaza, usted no debe enfrentar al enemigo de inmediato. Usted debe, y yo también, ¿qué? Consultar al Señor, buscarlo con ayuno, oración, por eso van muy de la mano. Una situación de amenaza inminente. Miren lo interesante que pasó. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá. O sea, ante el pueblo de Judá y de Jerusalén, y les dijo, o dijo más bien, casi que le dirigió una oración a Dios en frente de todo el pueblo y dijo, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Bueno, ahí no la voy a leer toda. Él empieza a alabar a Dios y le pide obviamente su protección contra estos enemigos que se venían. Si usted salta rápido al versículo 21, se va a dar cuenta de algo tremendo. Él decidió entonces armar filas. Ya consultó al Señor. Probablemente entendió que tenía que responder ahora y prepararse. Y entonces dice, después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército. Y esto se los voy a hablar con más profundidad después, pero esto se lo hablo a la alabanza. ¿Qué hizo él? ¿Qué guió Dios al rey a hacer? Miren, irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Es decir, los primeros en la batalla eran los que iban yendo adorando a Dios. En la antigüedad ese era el diseño, ¿sabían? Así que los que iban alabando a Dios iban al frente de la batalla. Por eso los de la alabanza cumplen un rol tan importante en este camino de la fe y en esta batalla espiritual que estamos librando. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. Ni siquiera ellos tuvieron que hacer mucho. Dios mismo, miren lo que hizo. De hecho, versículo 23, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. O sea, Dios hizo que se confundieran entre ellos, se mataran, pero gracias a que hubo un rey que entendió que tenía que buscar al Señor y proclamó ayuno para todo su pueblo, porque venían amenazas inminentes para matarlos. Así que cuando usted y yo entremos en una situación de presión, de que nos están atacando por aquí, por allá, en vez de salir a levantar la voz e irles a decir malas palabras o ir a enfrentar, me dijo una vez mi pastor, que me quedó en el corazón y siempre lo hago, mijito, no se defienda, deje que Dios lo defienda. Eso siempre se me quedó a mí.
Y esto tiene que ver con eso, con que ante amenazas, mentiras que se levanten, cosas que se vengan, tropiezos que le quieran hacer, incluso a nivel territorial. Si yo fuera presidente o si yo fuera alguien en la parte de gobierno, me la pasaría, obviamente, en mis quehaceres, pero buscando y consultando al Señor y ayunando por mi rol y la nación en la que estoy, para que Dios nos protegiera, ¿verdad? Obviamente sin parar de hacer lo demás, lo logístico. Así que hemos visto la mano de Dios y termino con este último ejemplo. Esdras, busque el libro de Esdras, porque en el libro de Esdras hace lo mismo con el ayuno, lo mismo, la misma intención con el ayuno. Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23. ¿Bien? Le voy a poner como un poquito el detrás de cámaras de Esdras. Recuerden que el pueblo de Israel, o parte del pueblo, la mitad, pues el reino dividido, quedó en Babilonia. La parte de Judá quedó esclavizada en Babilonia. ¿Recuerdan eso? Pero después de que Dios cumplió el tiempo que Él determinó que estuvieran en esclavitud, utilizó a Esdras para que volviera a restaurar el templo que se había. Y el rey de esa época, o el que los tenía esclavizados, le permitió a Esdras volver de la esclavitud y empezar a liderar el volver a restaurar el templo de Dios. Y eso es lo que vamos a leer, cómo Esdras, en el momento en que él decide o sabe que tiene que regresar, él le entra un poquito de miedo, porque dijo, wow, me dejaron salir del territorio donde estábamos esclavos, tengo que volver a Jerusalén, pero en el camino nos pueden matar. Hay muchas amenazas en el camino. Eso fue lo que empezó a decir Esdras. Pero dijo, a mí me da pena decirle al rey que nos acaba de soltar para volver a restaurar nuestro pueblo y nuestro templo, aparte de que ya me dio todo las cosas necesarias para yo viajar, ahora yo tenga que pedirle también un mini ejército para que me acompañe hasta allá. A mí ya me da pena. ¿Entienden lo que pasó? Entonces Esdras llega y dice, pero yo no tengo nada más que hacer, voy a hacer algo que él ya conocía. Voy a ayunar para que Dios nos proteja en este lapso de regreso, porque en el camino hay muchas amenazas. Y entendiendo eso que acabo de decir, mire lo que pasó. Esdras capítulo 8, versículo 21. Luego, estando cerca del río Aba, proclamé, dijo Esdras, un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino de regreso a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. En realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y él nos escuchó. Así que Esdras también sabía cómo usar el ayuno. Bajo situaciones de amenaza, nos metemos más con Dios, ayunamos y Él nos ve y puede protegernos de una manera más especial de lo normal. Así que entendiendo estas 6 que acabo de decir, la pregunta será, ¿es decir que ahora que usemos esta arma siempre todo saldrá bien, todo saldrá como queremos? Realmente hay algo especial que no podemos olvidar y es, lea conmigo Isaías, porque si esto no ocurre, todo lo que hablamos de las 6, ¿para qué? No sirven de nada. ¿Está listo para leer Isaías 58, por favor? Isaías 58 dice algo supremamente importante. ¿Se acuerdan cuando yo hablé de la oración? Y yo les mostré en la Biblia cómo de nada sirve orar y orar y orar si nosotros entramos en rencor a orar. Si hay rencilla en nuestro corazón contra alguien, la oración no sirve de nada, ¿se acuerdan? Pues ayunar también no sirve de nada hacerlo si no entendemos esto que vamos a leer.
Isaías 58:1. Escuchen todo esto que voy a leer con mucha cautela. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías. Está hablándole Dios a Isaías, a su profeta. Denúnciale sus pecados y a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia. Es decir, en ese momento el pueblo de Dios, miren la paradoja, buscaban a Dios, pero sin practicar ¿qué? Justicia. Es decir, practicando la maldad. Buscaban, pero en su vida cotidiana practicaban la maldad. Después dice, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Qué triste. Me piden decisiones justas. Habla Dios, ¿no? Me piden a mí decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. Miren lo que le reclamaba al pueblo. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, dice Dios, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Tremendo, ¿no? ¿Acaso el ayuno que he escogido, dice Dios, es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, es decir, si ayunas con esta intención, o más bien viviendo de esta manera, tu luz ahí sí despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás, y el Señor responderá. Pedirás ayuda, y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desválido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Será llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el día de reposo y no haces negocios en mi día santo, si llamas al día santo o de reposo delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocio ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y hará que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Tremendo, ¿no? A mí me causa wow, porque de nada nos sirve saber para qué ayunar si no entendemos que detrás del ayuno debe haber una vida que busca la justicia. Por eso acá insistimos tanto que busquemos la justicia, la santidad, la verdad, la honestidad, no el doblez, no el ocultismo, nada de estas cosas, siempre claros, siempre honestos, siempre hablando, mostrándonos como una sola cara, una sola pieza. Y entonces lo que hacemos para el Señor
va a tener sentido. Tanto la oración como el ayuno, como el dar a los necesitados, incluso cada vez que cantamos, es porque estamos en una vida honesta delante de Dios. Pero si hacemos todo esto, si oramos, si ayunamos, si damos, y si hacemos y deshacemos sin una vida honesta y de luz, buscando la justicia y la santidad, estamos perdiendo el tiempo. Así que las herramientas se usan con manos limpias. Las manos sucias no pueden usar las herramientas de Dios. Y no estoy hablando de perfección, estoy hablando de honestidad. Que si estoy batallando contra algo que no le agrada al Señor, por lo menos lo digo, estoy batallando. Y no bajo la guardia porque sigo batallando. El problema de una guerra no es la guerra en sí, sino es dejar de batallarla. Nosotros perdemos la guerra cuando dejamos de luchar. Así que debemos seguir luchando. Hay algo que todavía nos está presionando a no hacer la voluntad de Dios, pues batallo día y noche. Un día Dios va a romper finalmente ese yugo de esclavitud, pero no dejes de batallar. En la época en que yo estuve todavía esclavo a algunos pecados, de verdad se los digo, venía a las congregaciones donde en ese tiempo me congregaba y aunque todavía no me sentía libre, yo no dejaba de batallar. ¿Entienden lo que digo? Hasta que un día, como dice ahí la escritura, la luz del Señor se desprendió en mí como una aurora y finalmente Él me concedió la libertad. Pero ¿qué debo hacer? Seguir buscándola para nunca más volver a ser esclavo. Así que todos tenemos que luchar. Algunos por salir de la esclavitud y otros para no regresar. Así que la lucha está por todo lado. Pero la batalla del Señor la vamos a ganar si nos mantenemos firmes, buscando al Señor, viviendo para Él. Que en la vida cotidiana no tengamos ningún, como decimos acá coloquialmente, ningún guardado, nada en oculto. No, somos piezas, no tenemos nada que mentir, somos uno para todos. Pero cuando hay algo oculto, como le pasó a los amalecitas, a Saúl lo termina matando una amalecita por tener y dejar raíces que no cortó. Pongámonos de pie y oramos y le damos gracias a Dios, porque el ayuno lo estamos descubriendo, lo debemos usar. Empecémoslo a usar. Si un día proclamamos ayuno en la congregación, hágalo. Pero también usted, vívalo a solas. No es necesario todo en términos de comunidad. Usted puede proclamarse ayunos delante de Dios. Pero como dijo el Señor en los evangelios, cuando ayunes, no pongas cara de triste, como hacen los hipócritas, que demuestran que están ayunando poniendo caras así para que la gente tenga lástima de ellos. Más bien tú, dijo el Señor, cuando ayunes, perfúmate. ¿Se acuerdan? Báñate, perfúmate y sal radiante y no demuestres a nadie que estás ayunando, dijo el Señor, para que tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompense. Así que si cuando hagamos un ayuno público, que sea público para los que lo dijimos, no para que usted le esté diciendo, mire que con la iglesia estamos ayunando. No. Si a usted lo convocamos a un ayuno un día, no le tienen que decir a nadie, lo proclamamos para los que digamos y por un propósito, porque ya aprendimos que hay propósitos. Le podemos decir para qué lo estamos haciendo, por qué ahí sí, porque debe haber una razón. Pero si no lo proclamamos público, haga usted, busque usted, proclámelo usted mismo para usted, o proclame para su núcleo familiar, pero busquemos al Señor, pero siempre, como dice Isaías, buscando la justicia. De lo contrario y la verdad, no tendremos nada que hacer. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es preciosa, es poderosa, es maravillosa, nunca cambia, y por los siglos de los siglos seguirá siendo la misma. Honramos, Señor, tu palabra. La honramos a través de nuestra obediencia y te pedimos que nos ayudes
a tener vidas en verdad delante de tus ojos, para que cuando ayunemos, tú mismo dijiste, cuando ayunen de esa manera, cuando lo hagan de esa manera, entonces los escucharé, daré libertad, vendrá la sanidad al instante. Wow, Señor, tú prometes cosas maravillosas. Pero al final la herramienta no tiene sentido si nosotros no estamos buscando la verdad en nuestra cotidianidad. Así que ayúdanos a hacerlo de la mejor manera y a usar estas herramientas constantemente, pero correctamente. De esta manera sé que podremos ser mucho más fuertes. Y como vimos en estas 6 áreas de para qué ayunar, tendremos batallas mucho mejor peleadas. Y seguramente vamos a ver más victorias de las que hemos visto hasta el día de hoy. Que nos humillemos, Señor, que todos nos apartemos decididamente de la maldad, que busquemos con mayor intensidad tu voluntad para la toma de decisiones, que nos fortalezcamos en espíritu, Señor, para poder batallar lo que se nos viene y sabemos que debemos estar preparados para hacerlo. Cuando entremos en duelo, Señor, por alguna situación, alguna muerte de algún cercano, no nos refugiemos en el pecado, en todos los pecados que muchos se refugian, sino nos refugiemos en ti y en ese tiempo de duelo ayunemos y oremos para buscar descanso y libertad en ti. Señor, para también interceder por situaciones de calamidad o juicio, como lo hablamos el día de hoy, y finalmente para buscar tu respaldo y protección ante una amenaza inminente. Señor, ayúdanos a usar esta arma para contrarrestar estas 6 áreas a favor de nuestra vida y de los nuestros. Te amamos, Señor, y ponemos en tus manos esta enseñanza, lo que produzca ella de aquí en adelante, en todos nosotros y en los que nos están escuchando. Te damos gracias, Señor. Amén.